tú sabes, tú quizás tú recuerdas más que yo, en los 80, 1980 en adelante, hubo una guerra entre Irán e Irak. Y fue Sí, una guerra devastadora. Estamos hablando de obviamente. cifras astronómicas, 1 millón Sí, de víctimas por ambos bandos. sí, Y la misma gente que hizo esa guerra son el mismo Irán de hoy. Entonces, sí, y se trata de personas que en verdad no les importa disparar a su propia población, se trata de personas sumamente, como tú dices, con una ideología satánica, o sea, que adulan la muerte más que lo que aman la vida. Y las personas que protestan, al no estar armados, a ser personas que, si tú piensas, son personas que salen con un teléfono y protestan en la calle y hacen luz y ¿qué pueden hacer? Es un régimen opresor que con puño de hierro acaba sin parar. Entonces, la pregunta sí. es hasta qué punto el pueblo iraní puede ser capaz de resistir. Yo creo que el régimen es muy capaz de acabar con las protestas y el régimen puede que siga en pie, a menos de que haya una intervención externa, como ha ocurrido en otros lugares, como ocurrió en Afganistán, en Irak y Egipto. Si no hay una intervención externa, yo creo que el régimen va a seguir ahí y va a seguir oprimiendo a la población, muy posible. Sí, ahora, en este caso, ahorita mencionas la intervención externa, Jacob, y es que quiero aprovechar que tenemos aquí, hay tantas cosas que me gustaría platicar contigo, tantos temas apasionantes, pero evidentemente Israel está sobre la mesa la posibilidad de que lleve a cabo también intervenciones en Irán. Eh, Esto, desde el punto de vista filosófico judío, bíblico, en fin, desde la religión judía, ¿es, ¿es aceptable que Israel intervenga en Irán más allá de la parte de defender tu territorio, de eliminar una amenaza? Pero, por ejemplo, es que vemos en todas las protestas banderas de Israel llamados a Benjamin Netanyahu, a Bibi, a Trump, diciendo, vengan, por favor, ustedes nos prometieron apoyo y ahorita los necesitamos, ¿no? ¿Qué esperan? Prácticamente intervengan ya. ¿Esto es válido? Sí, eso es válido porque es para salvar. Hay un concepto en el judaísmo que se llama Pikuach Nefesh, que tú puedes, como les mencioné, el caso del Shabbat, tú puedes, por ejemplo, hay una ley que dice no matarás, dice, no, no dice eso, perdón, dice no asesinarás, dice, es lo que realmente dice. Porque en el judaísmo sí existe el concepto de la permisión de matar, de quitar la vida, más no de asesinar. ¿Cuál es la diferencia en hebreo? Hay una distinción clara, en español no sé, tan seguro, pero en hebreo es muy explícita la distinción entre estos dos verbos. Y una es, si por ejemplo, si te atacan, y esto en la lógica te lo dice, si quieren acabar con tu vida, ¿qué vas a hacer? Pues Claro. puedes defender. Y eso, el caso de Israel es exactamente ese. Israel, y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes hubieran vivido antes del holocausto en Alemania en los años 30, ¿ustedes creen, o en los años 20, ustedes creen que si le decían a alguien en la calle en Berlín, que era la cúspide de la cultura, de la investigación, de la música, del arte, ustedes creen que si iban a alguien en la calle y le decían, oye, ¿sabías que al gobierno va a subir un enanito flaquito y va a acabar con la vida de 6 millones de judíos? Acá con los mismos alemanes ustedes lo van a hacer. ¿Qué Claro. hubiera respondido el alemán de a pie en la cúspide de la cultura tomándose su martillo? No, es un escenario imposible. Sí, 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 Cuando tendría estás loco. retrospectiva, son cosas que pasan así. Son cosas que Irán están empeñados y su objetivo final, su máxima aspiración es tener la bomba nuclear. Es tener fuerza atómica nuclear porque ellos quieren ser una hegemonía, porque ellos tienen una visión religiosa del mundo al igual que lo tienen los nazis. Que los nazis no una versión religiosa, pero sí una idealista total. Entonces, el régimen actual de los en Irán es justamente ese es el peligro. Que ahora Israel podemos decir, bueno, todavía no estoy en peligro, entonces no voy a atacar, o entender que existe ese peligro y es explícito el peligro y ellos te lo dicen, no es que ellos dicen que Israel es un cáncer del Medio Oriente que hay que extirpar. Dice el pequeño Satán, ¿no? Como lo llama. Claro, claro, y somos el pequeño porque el grande es donde ustedes están, en Estados Unidos. de Estados Unidos y la libertad, ellos luchan contra la libertad. Entonces, la pregunta es si Israel, en el ejemplo de no dejarse matar y defenderse, aplica, y la respuesta es que sí, aplica también a modo preventivo, y en las leyes judías existen categorías de guerra que es Reshut, Milchemet Mitzvah,
que son guerras por permisivas o que se permiten, o guerras que son por precepto, por mitzvah. Entonces, sí, aquí se permite totalmente que a nivel de filosófico, alágico de la ley judía, prevalecer la vida para no esto. Y les doy ejemplos. En la misma Biblia ustedes pueden ver una enorme cantidad de casos del rey David que hizo durante su vida. Aparte de escribir unos cuantos salmos, 150 salmos en verdad, es algo muy corto. La mayoría de su vida, el rey David estuvo en guerras, 18 guerras durante toda su vida. Entonces sí, y es como el modelo máximo de, digamos, ¿sabes por qué se llama David? Porque era amado por Dios. Y entonces, sí, nuestros líderes siempre han sido personas que han tenido que defender a Israel, salir al campo de batalla, aunque no es nuestra aspiración. Los judíos, nuestros profetas hablan de un futuro de paz, de que las armas se volverán en herramientas de arado. No, no queremos guerra, pero la realidad es que si nos toca defendernos, lo haremos. Sí, sí, y ahora, Jacob, si aquí el tema fuera, porque vamos, hemos visto históricamente desde que existe el Estado de Israel, el moderno Estado de Israel, se han hecho operaciones para rescatar gente que está en peligro, poblaciones incluso no judías. Ahorita vamos, lo que está sucediendo con los kurdos en Siria, lo que está sucediendo en África. Israel, de hecho, normalmente es el país, si no el primero de los primeros, que siempre en llevar ayuda humanitaria cuando hay desastres naturales, etcétera. Si el tema en Irán fuera estrictamente ayudar a la población civil que está siendo abiertamente masacrada por el régimen, ¿esto también es válido? Salvar vidas, incluso de, bueno, la gente dice gentiles, ¿no? De no judíos. ¿También esto se vale? ¿Tipo, te refieres a intervenir en otro país para salvar vidas? Sí. Pues justamente la profecía que hablé de la paz mundial, eso está en Isaías 2. Y justamente lo que les dije de que las armas se volverán en arados, como dice el versículo completo, y está hablando del Mesías, y juzgará entre las naciones. ¿Qué significa juzgar entre las naciones? Ahí nuestros sabios explican que, por ejemplo, si hay un conflicto en algún lugar del mundo, el Mesías y el ejército de Mesías va a ser como la nueva ONU, digamos. Entonces va a mediar, va a resolucionar los conflictos y en caso de que una nación no se comporte como debe, también tiene su castigo y así. Entonces el trabajo que no está haciendo la ONU en la perspectiva judía es un trabajo que en la era del Mesías se hará por medio del Mesías, que será un juez de naciones. Justamente a eso se refiere. Entonces sí, también para ayudar a pueblos oprimidos se supone que también eso ocurrirá, por supuesto. Ok, ok. Sí, es que creo es importante porque lo que vemos en el mundo y los cambios que estamos viendo ahorita, me parece que hay dos bandos, vamos hablando, generalizando mucho, pero hay dos grupos, ¿no? Quienes buscan esta opresión, ya sean estos socialdemócratas, neoizquierda, comunistas, incluso los regímenes totalitarios islámicos, en fin, contra lo que entendemos como estilo de vida occidental. Son dos bloques muy importantes, muy fuertes, que están además todos relacionados, porque a veces vemos, por ejemplo, el tema Venezuela, el tema Cuba, y ahora vemos Irán, y algunas personas pretenden que esto está muy lejos uno de otro, y la realidad es que no. Ahí los tentáculos de este pulpo enorme pues llegan a todos lados y están relacionados. Entonces, en algo así, por eso te lo comento, porque me parecería muy relevante. Yo no sé si coincides, veo solo una alianza ahorita fuerte y se podría analizar tema político realmente hasta dónde, pero creo que los únicos dos países que realmente están luchando contra esto, pues es Estados Unidos e Israel. No veo más ahorita en una alianza verdaderamente confiable o decididos a hacer un verdadero cambio. Eh, y hay muchos pueblos que están sufriendo. Ahorita vemos Cuba, ¿no? Por ejemplo. Falta mucha operación. Claro, está demasiado lejos de Israel, pero vamos en este ejemplo, ¿no? ¿Qué tan válido es entonces ayudar a otras poblaciones? Sí, y debo mencionar que de hecho Irán es un peligro tan grande para el mundo entero que no, y de hecho Israel y Estados Unidos somos los dos países que están como en la vanguardia, como los primeros en la fila, como imagínate, no sé si saben en el ejército, pero hay unidades que son los primeros que entran, que son como los que, no sé cómo se dice en español, Sayed, que son aquellos que abren paso y luego entran las demás unidades. Israel y Estados Unidos estamos en esas, pero hay muchos que están también detrás de que Irán deje de ser un peligro para la humanidad. Por ejemplo, Arabia Saudí. Arabia Saudita tiene mucho miedo de Irán, temen de Irán. Arabia Saudita tuvo cerca, imagínate, es un país sunita que su religión les prohíbe hacer, el Corán dice, no seáis amigos de los judíos y los cristianos. Aún así, ellos han preferido, a pesar de eso, tener acercamiento a Israel por el miedo a Irán. Uno. Dos, Pakistán tiene frentes abiertos con Irán.
Hace el año pasado hubo intercambios de combates. Afganistán. Irán expulsó a no sé cuántos cientos de miles de afganos que los expulsó y el talibán está también en una lucha con ellos. Jordania también, la misma Bahrein, la misma coalición. Entonces hay muchos más países, hay otros que tienen el problema y están acostados en los laureles, como por ejemplo Inglaterra. Uf, no, bueno. Francia, España. Sí, que no entienden el peligro de la situación o lo entienden y no quieren meterse, o que son muy tibios de la situación. En América Latina, ¿quiénes eran los aliados de Irán? Maduro. Maduro era el principal de Irán. De hecho, por medio de Venezuela, Maduro le daba pasaportes a los miembros de Hezbollah, a todas las milicias chiquitas, para que entraron y siguen merodeando entre ustedes en sus dos barrios, las personas que nos ven este live. Irán ya metió su tentáculo en América Latina por culpa de Maduro, en su época también con la Kirchner, que él también ocultó muchas cosas como el caso Nisma y todo eso, para hacer acuerdos con Irán y petróleo y todo esto. También por medio de ella en su momento, ahora con Gustavo Petro, es lo que tú decías, existen dos formas de ver el mundo, la libertad y la opresión. Los opresores se alinean los unos con los otros, ¿no? Es que es como si fueran 9 moléculas juntándose, y por otro lado tienes al otro bando, el bando de la libertad, tratando de hacerle contrapeso a todo esto. Sí, sí, ahora, Jacob, este tipo de acercamiento, porque bueno, vemos los acuerdos de Abraham, incluso ahora en las declaraciones de Reza Pahlavi, que pretende regresar y ser nuevamente el Shah de Irán. Dice Reza Pahlavi que estos acuerdos de Abraham él quiere convertirlos en los acuerdos de Ciro el Grande, para que, bueno, sea todavía más, ¿no? Esta cooperación, amistad o hermandad, incluso entre el pueblo de Irán y el pueblo de Israel. Pero yo te preguntaría, por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes, en el caso de Arabia Saudita, incluso Egipto, que ahora hace poquito se firmó un acuerdo, creo que 30,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, en gas. Eh, ¿Qué tan confiable es cuando su religión, su filosofía, el Islam, hablando claro, les permite a ellos mentir, engañar, firmar acuerdos y después violarlos cuando sea el momento idóneo para aplastarte? Entonces, ¿qué tan confiable es negociar con estos países? Es muy complicado porque ahora lo que en términos geopolíticos se piensa más en lo que me sirve que en lo que entender a la otra persona. Por ejemplo, tú sabes que uno de los tratados más grandes armamentísticos de la historia de la humanidad se firmó hace unas cuantas semanas entre Estados Unidos y justamente el país musulmán que mencionas. Y estamos hablando de cantidades de armamento y de armamento masivo. Y sí, es muy peligroso porque tú no sabes quién va a subir a la corona mañana en Arabia Saudí. Hoy que está Bin Salman, que es relativamente todo bien con Occidente, pero el día de mañana puede que no. Muy peligroso el hecho de que en Occidente no se estudia o no se ven los conflictos con lentes medio orientales, sino que se ven con lentes occidentales. Y los lentes occidentales hablan en términos de eh, geopolítica, que es bueno, diplomacia, economía, pero los valores que tienen ellos allá son otros. Los valores del Islam son mártir, paraíso, Corán, religión, ¿no? Son otros valores. Entonces, por eso tratar de comprar a religiosos es como una ofensa para los religiosos. Entonces, lo que tú dices es realmente un problema, que no hay analistas realmente, o no analistas, líderes, porque analistas hay muchos, pero líderes que vean el mundo con lentes medio orientales es muy raro, y por eso la situación está como está, donde le puedes dar y recibir, por ejemplo, de Qatar un Boeing y no pasa nada. De Qatar es un país con un radicalismo brutal, son los sponsors de ISIS y APAS, y al mismo tiempo tienes países como Francia y así, que ven lo que ocurre en Irán y lo espaldan a Irán y se quedan callados. Entonces, ¿qué es esto? Esto justamente por la mala interpretación de lo que es la geopolítica desde el punto de vista del Islam. Sí, y es que esto también te lo comento porque, bueno, la estrategia de Trump para pacificar Medio Oriente, pues ha sido justamente a través del comercio, de inversiones históricas de países árabes en Estados Unidos, de Estados Unidos en estos países, pero a final de cuentas es lo que dices, ¿no? Su filosofía es completamente otra. Ahorita mencionabas paraíso y a mí me llama mucho la atención la definición de paraíso en el Islam, porque me parece que, valga, si ellos aman tanto la muerte porque esperan llegar a ese paraíso,
a sus 72 vírgenes, ¿no? Me parece que son, y consumir alcohol sin embriagarse y cosas por el estilo. Me parece algo, bueno, es que yo a veces digo esto es como de cavernícolas, pero creo que es peor. No sé si nos pudieras definir qué es el paraíso en el Islam, Jacob. Claro. Todas las religiones, y esto lo dice el profeta Jeremías, me parece, que todas las religiones hacen el ideal de lo que te falta en este mundo. Por ejemplo, los pueblos que viven en el mar, su ideal es el fuego, o la donde hace tierra. O los pueblos que viven en el desierto, su ideal es el agua. Entonces, bueno, es una sociedad donde falta amor, su ideal es un Dios de amor, y así sucesivamente lo mismo en el Islam. Como no hay, como se desarrolla el Islam, esta península arábiga donde no hay agua, donde no hay vegetación, donde... entonces, ¿qué pasa? Que su aspiración es un paraíso muy terrenal. Por ejemplo, en el Islam está prohibido beber. La mujer la tienen que tapar porque eso puede hacer pecar al hombre y un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Que el paraíso de ellos es justamente todo lo que no tuvieron en este mundo, y todo lo que no tuvieron en este mundo, que es como si en este mundo no podían tomar. En el paraíso van a haber ríos de vino que, como tú mencionaste, pueden beber y no se van a emborrachar. Entonces van a tener mucho vino. O van a tener muchas mujeres. Van a tener o sea, como frutas que vienen a su boca y que salen del suelo y vienen a su boca. ¿Por qué? Porque en el desierto no tenían frutas, no tenían, digamos, estos manjares que pueden tener en el paraíso. Entonces, el punto es que van a, o sea, la aspiración es tener lo que no tuvieron, y por lo tanto, para ellos perder este mundo no es gran cosa, porque van a tener lo que les falta. Y de hecho, la vida del fundador del Islam, Mahoma, que él justamente esa era su metodología en expansión. Él decía, miren, vamos a asaltar una caravana de mercantes de otra tribu, porque, miren, si ustedes ganan en la caravana y la asaltan, ustedes van a ganar dinero y todos vamos a repartirnos el dinero. Y si ustedes caen en el intento, ustedes van a ser mártires y van a tener un paraíso. Entonces no hay pierde. No hay forma de perder en esa ecuación, porque ya te metieron la idea en la cabeza que vas a tener lo que te caes. Entonces, por eso lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, en Irán. Tú sabes que Irán es uno de los países con más sanciones. Creo que es el país con más sanciones del mundo. No tiene agua, no tiene, o sea, está mal. Tipo, la población sufre de niveles económicos, y así empezaron las protestas por tema económico. Y tienen muchas sanciones y todo esto, pero eso le mueve a los ayatoras que les toquen el bolsillo. No les importa, ellos están empeñados en su proyecto islamista hegemónico porque ellos piensan en otra escala de valores distinta a la nuestra. Es la gran tragedia de aquí. Nosotros solemos pensar que las personas malas son aquellos que tienen como nuestra escala de valores, pero al revés, y por eso son malos. Así no funciona. En el Islam no tiene nuestra escala de valores, están en otra dimensión de valores distintas. Lo que nosotros en Occidente apreciamos cosas como tener una carrera, tener, no sé, cosas muy distintas, más aterrizar. Para ellos es distinto. Por ejemplo, el caso Gaza. Gaza puede ser todos los edificios colapsar y todo eso, y a Hamas no le interesa, porque a Hamas no le interesa la recompensa material al fin de cuentas, a los ideólogos, ¿sí? A los que viven en Qatar, esos vacíos, sí, eso sí les importa seguir lucrándose, pero a los locos como Sinwar y como Abater, a ellos no les importa que todo esté en escombros, porque hay un ideal estático mayor que eso. Entonces, aquí, digo, perdón, Jacob, tal vez parece que me salgo del tema, pero creo que es importante porque veo algunos comentarios, gente que, bueno, es que incluso siguen confundiendo las cuestiones de judaísmo y sionismo y yo no tengo problema con los judíos, solo tengo problemas con los sionistas, ¿no? En fin, yo aquí lo he dicho un millón de veces, me parece que todos o prácticamente todos los judíos, unos muy poquitos, todos somos sionistas de hueso colorado, absolutamente orgullosos y felices de serlo, además, como en mi caso y el caso de Jacob, por supuesto. Pero en estos conceptos, y para ellos no importa perder la vida, al contrario, es incluso un honor perder la vida. Vemos cómo les dan pensiones de por vida a las familias, les dan bonos dependiendo a cuántos infieles desvivas, cuelgan pendones y cartelones porque ahora se han convertido en mártires. eh, y en un concepto de paraíso tan, perdón, a mí me parece absurdo, donde es mejor incluso morirte para llegar a ese paraíso y tener lo que no tuviste aquí. ¿Cuál es el concepto del paraíso en el judaísmo entonces? ¿Hay un concepto similar o qué tanto se parece o es completamente diferente la idea, la filosofía judía con el Islam en este tema, Jacob? Es diferente porque de judaísmo hay una idea que es el mundo venidero.
El mundo venidero es el mundo futuro, el mundo que viene. Entonces, si tú haces buenas acciones ya, tienes parte en el mundo futuro, en el mundo venidero. Es decir, tú hiciste acciones para que ese mundo futuro ocurra. Y si uno hace malas acciones, ese mundo, no tienes parte en ese mundo venidero, no tomaste parte en el mundo futuro que va a venir. Entonces, es distinto. Lo que existe un concepto similar, pero nada que ver, es una abstracción, nada que ver. Es el hecho de que cuando la persona fallece, está en un lugar que se llama el Edén, el de espera. ¿Hasta cuándo está el mundo venidero? Pues el mundo venidero es como les digo, ese es el mundo que viene. Entonces, el Edén es como, viene la palabra Atain, es como una espera. Nada más, ¿no? Entonces, es muy distinto. Pero los, No es, que los placeres que vamos a sentir en el mundo futuro, en el mundo venidero, no se comparan a este mundo, pero eso lo sabremos cuando se hace mundo futuro, es el mundo venidero. Es decir, nosotros pensamos en términos mucho más aterrizados. exacto, y ese mundo venidero es aquí, es en la tierra, ¿no? Claro, será aquí, por supuesto. Está escrito, Maimonides trae que no hay diferencia entre el, ¿cómo es? Entre este mundo y los días del Mesías, sino la independencia de Israel, así escribe Maimonides. Es decir que, entre comillas, ya empezamos los días del Mesías, porque Israel ya está con independencia nacional. Ahora vamos, proceso al mundo futuro. Como tú lo decías, empezaste este live así. Hoy en día hay tecnologías que permiten a los ciegos ver, no todos los tipos de ceguera, pero ahí existen, o existen, por ejemplo, cirugía en Tel Aviv. La Universidad de Tel Aviv imprime corazones en 3D. O sea, lo que en China tienen que secuestrar personas para meter sus corazones y hacer todo un mercado de órganos, en Israel los imprimen. Toman las células madre, porque y estamos caminando hacia el mundo venidero. Estamos, el día de mañana, no sé qué van a hacer de inteligencia artificial, que te pones el cuerpo, nanobots, que si sientes una enfermedad empieza a desarrollarse, los nanobots van a curar la enfermedad porque ya están entrenados. No sé qué va a haber mañana, pero va a ser un mundo de mucha abundancia. Piensa que los reyes, por ejemplo, de la Edad Media de Europa, tenían una dieta peor que la que tenemos la persona promedio occidental o en la modernidad. Mucho peor, ¿no? Ir a un supermercado hoy en día y ver la variedad de cosas que hay en Occidente, sí hablo. Hay lugares en el mundo donde no existe esta variedad, pero no se compara. En la antigüedad las personas, para sobrevivir el invierno, era la mortalidad de los niños era el 50%, la mitad de los hijos. Hoy estamos viviendo en una época y eso que es solo el principio. El día de mañana va a ser un mundo venidero totalmente bueno. Esa es la visión judía. Es completamente diferente. Y es que, mira, yo recuerdo, Jacob, bueno, desde el kindergarten, desde maternal prácticamente, pues estuve, claro, en una escuela judía en México y va uno al templo, a la sinagoga, al shul, en fin, para nuestros amigos. Y yo no recuerdo en ningún momento que alguien jamás nos haya dicho tienes que hacer tal cosa para ir al paraíso, o si no haces esto te vas a ir al infierno. O sea, es que son conceptos radicalmente diferentes, completamente diferentes. Y me parece que esto da una visión del mundo también muy diferente. Es tikkun olam, ¿no? Es llevar esa luz, es mejorar el mundo, este mundo. Entonces, valga el poder hablar, negociar o intercambiar, vivir en paz con gente que lo que busca es en su fanatismo aniquilarte porque eres un infiel. Y a través de eso ellos se van a ir a su definición de paraíso. Hombre, a mí me parece prácticamente imposible, Jacob. Sí, total, es surrealista. De hecho, en el judaísmo existe escrito en la Mishnah. ¿Cuál es la recompensa por hacer una mitzvah? Es otra mitzvah. Así Mitzvah es. con mitzvah. ¿Y cuál es el castigo por hacer un pecado? Es otro pecado. O sea, es como un efecto mariposas, como un efecto dominó, perdón. La recompensa de hacer una buena acción es que puedo hacer otra buena acción. ¿Qué mentalidad tan loca? Significa que hacer buenas acciones es la recompensa en sí, mientras que hacer una mala acción es el castigo en sí. No es que un infierno y que te quemen en una olla. Eso es para niños pequeños. Es la forma de asustar para que la gente se porte bien en serio esas religiones. En la mentalidad que el judaísmo propone es mejorar el mundo porque ese es el fruto es lo que vas a disfrutar, mejorar el mundo, 100%. Y justamente es lo que las personas opresoras quieren destruir, porque ellos sí quieren unos ideales totalmente distorsionados y a mí me parece muy curioso. ¿Cómo es que si el Islam ha vivido 1400 años en guerras, cómo pretenden que ellos tienen la solución a que el mundo algún día esté en una no sé, utopía? No lo veo. Entonces, por eso es un momento muy importante para que las personas estén del lado correcto de la historia, estén del lado de Israel, y el enemigo es muy claro. El enemigo es
un gobierno opresor radical que es capaz de pistotear su propia gente, de apagarles el internet. Es como, no sé qué ejemplo dar, un esposo abusivo que cierra todas las llaves para poderle hacer a su esposa lo que sea sin que la policía pueda llegar. Es un caso de ese nivel. Entonces, por eso estamos en momentos que las personas, que el 40% de las personas que todavía no han decidido tomar el mando, como tú dices, el que comentó, yo apoyo a los judíos, pero no apoyo al sionismo. Exacto. Pero, mira, es justamente el momento histórico de estar del lado del sionismo, porque el sionismo es justamente esa idea que propone el pueblo judío para que tengamos un país. Es la libertad máxima. El único nación que logró, el único pueblo que logró descolonizar su tierra después de 2000 años, hablando la misma lengua, en los mismos personas, es el judaísmo, los judíos, a través del sionismo. El sionismo fue la herramienta política que nos permitió estar libres en nuestra propia tierra. Justamente a personas que apoyan al judío y no al sionismo, este es el momento de estar del lado del sionismo, pienso yo, ¿no? Entonces, invitados a estar del lado correcto de esta. No, y más ahora con tanto adoctrinamiento, porque, bueno, de todos estos gobiernos de izquierda, para englobarlos, vemos, por ejemplo, a Venezuela, bueno, ahora México, con esta mal llamada cuarta transformación, defendiendo a Nicolás Maduro, defendiendo dictaduras, no denunciando, bueno, hombre, el 7 de octubre hasta el día de hoy no se ha dicho nada por parte del gobierno, es increíble, pero sí nombran embajadora para Palestina, imagínate, y reciben una embajadora de Palestina, o sea, en un mundo de ficción, porque es algo que simplemente no existe. Pero este tan llevado y traído concepto del nacionalismo ahora, hablar de la soberanía de los pueblos, hombre, pues es que a final de cuentas el sionismo es algo similar, así como el mexicano ama México y lo defiende, o el venezolano, o el estadounidense, o el japonés, pues evidentemente el judío ama a su tierra, a Israel, y por supuesto la defiende, y el sionismo es eso, es nuestro derecho a estar en nuestra tierra, con nuestra filosofía, con nuestras creencias, y además sin hacerle daño a nadie, que eso me parece extraordinario. Claro, imagínate que yo le diga a un mexicano, yo no tengo nada en contra de los mexicanos, solo creo que los mexicanos no merecen un país. No tengo nada en contra de los bolivianos, solo creo que deben estar dispersos por el mundo, estando subyugados ante las naciones y que no tengan su propio país. Bolivia debería ser exterminada, pero yo no tengo nada en contra de los bolivianos. La misma cosa, el sionismo es la idea de que los judíos tengamos un país. No le puede estar a favor de los judíos y que de negar nuestra autodeterminación desde nuestro país. Es decir, siendo que ya la mitad de los judíos del planeta vivimos en Israel. ¿Sí? Entonces, obviamente es surrealista. Y es que me llama la atención porque veía un comentario hace unos minutos, una persona que ponía, el Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Bueno, yo le respondería a esta persona primero, bueno, en efecto, tenemos mucho menos, una cuarta parte más o menos de la tierra que realmente nos pertenecía como Judea, nos falta la reconstrucción del templo, claro, no es lo mismo, pero en otros temas, hombre, es que nunca ha dejado de ser exactamente el mismo, no sé si opinas igual, Jacob. Sí, de hecho, justamente esta mañana me escribí con un profesor de la Universidad de Hebrea, Pinhas Bibening, que yo en mi página lo invité, mi página se llama Filosofía Judía, en la cual él explicó el desarrollo histórico, demostrando que hay una conexión histórica de Israel con Israel. Y es verdad que a lo largo de la historia hay personas que se han unido a nuestra nación, bienvenidos, que son las conversiones, y por eso ves judíos de todos los colores y eso está bien, los judíos no somos una raza, somos un pueblo. Entonces es quizás de ahí la confusión de creer que, ustedes no son la misma raza, no, somos el mismo pueblo, las mismas. Mira, es tan así que los judíos, o sea, Israel de hoy, cuando antes de la modernidad, porque la modernidad, desde la época napoleónica pasó algo distinto que desde Napoleón en adelante y la emancipación europea en adelante, durante la ilustración, ¿sí? Es que a las personas que no eran los locales se les dio ciudadanía. Por ejemplo, Napoleón dejó de llamar a los judíos judíos, sino que ahora eran ciudadanos franceses de una religión judía. Entonces volvió a los ciudadanos parte de un país, como les dio pasaporte, no sé cómo explicarlo. Pero antes de Napoleón, los judíos eran catalogados como los, las personas que estaban exiliadas de Judea en el reino francés. Esa era la definición. Los exiliados de Judea en Francia. Y así en todo el mundo. Entonces, el confundir el hecho de que, no, este es un mexicano, este es un colombiano, no, somos judíos.
esto es apenas de hace 300 años, todas estas confusiones de los pasaportes. Los pasaportes son los más modernos, me refiero. Todas las confusiones nacionales que le tratan de dar ciudadanía. Pero hay una conexión histórica innegable y genética. De hecho, hay pruebas genéticas que demuestran una conexión del judío con huesos cataneos de la antigüedad. Incluso judíos ashkenazim, que uno diría, no, son europeos. Incluso con ellos. Entonces, sí, está más allá que demostrado el nexo. Entonces, es lo primero. Y lo segundo es que, ¿y qué? O sea, también una persona que no nació judía y se convierte en judaísmo es bienvenido. ¿Acaso en la persona, si es tan bíblico, Ruth, la moabita, era una moabita? Y de ella viene el rey David. Y del rey David vendrá el Mesías. Entonces le vas a decir al rey David, tú no eres un israelita de verdad, porque tu mamá era, o tu abuela era una moabita. Y le vas a decir al Mesías, cuando llegue le vas a decir, no, tú no eres el Mesías, porque tu tatarabuela era una moabita. Tú eres un falso israelita. No, así vamos a quedar. Y es que, mira estos comentarios, Jacob. Sofía Mía dice, no sé quién escribió, pero los verdaderos judíos siguen en dispersión. Hay muchos judíos en dispersión. Pues la mitad. Sí, yo estoy en México. La mitad estamos acá y la otra mitad está afuera. Sí, sí. Y a mí, vea, no sé las personas como dicen, los verdaderos japoneses están en tal y tal lugar, los verdaderos bolivianos, los judíos. Vea, no sé si existe una nación con leyes tan estrictas sobre el matrimonio y sobre preservación que los judíos. Creo que el caso judío es muy excepcional. Entonces, me parece innegable ahí. Sí, De totalmente. hecho, si me permites, para conectar con el tema y también empezar a decir algo para el público, que Irán justamente está compuesto de muchos pueblos que son muy antiguos. Cabe mencionar que los persas son una civilización muy antigua y también ellos han sufrido el mestizaje como cualquier nación del mundo. ¿Sí? No podemos hablar de un pueblo puro del 100% hoy en día, ¿sí? Pero los persas se identifican con su misma cultura y su mismo lenguaje, y los zoroastristas con su misma religión, y son naciones milenarias, y son ellos los que quieren la liberación justamente de estos regímenes opresores. Entonces, los judíos somos un caso así, los kurdos son un caso así, los drusos son un caso similar, y así sucesivamente. También en América Latina habrá casos similares. Entonces, justamente, me llama mucho la atención que los judíos, que somos ese pueblo milenario, estamos del lado de aquellos que quieren liberar su tierra, que son estos persas que están en contra del régimen. Entonces, vemos como los pueblos más antiguos justamente somos aquellos que estamos en contra de estas nuevas ideologías opresoras que quieren conquistar el mundo, como tú mencionabas, el comunismo. Es una de esas novedades de los últimos par de siglos que quiere hacer una utopía contra natura, porque la naturaleza humana no encaja con las ideas del comunismo y aún así quieren imponer esta ideología, y justamente somos nosotros con ideas mucho más antiguas que el comunismo que estamos proponiendo algo que mejor no oprimir a la humana. Sí, mira, Sofía otra vez comenta, dice, un grupo de mesiánicos se convirtieron al Islam porque en el judaísmo les pusieron muchas trabas. Pues mi querida Sofía, por supuesto, es que si son mesiánicos, pues no son judíos y están difundiendo cosas que son una cantidad de bulos, lo tengo que decir así, mentiras, adoctrinamiento tremendo que por supuesto no cabe dentro del judaísmo. Entonces, bueno, pues en el Islam seguramente los recibieron con los brazos abiertos. Hay mucho de esto, Jacob, tú, bueno, yo aquí recomiendo muy seguido tu canal, Filosofía Judía, así lo encuentran. Vayan, por favor, vayan a ver a Jacob en Filosofía Judía, porque además es Rabino Jacob Rothstein, no sabes qué gusto me da ya de verdad que ya estés como Rabino Jacob. Eh, Amo que estés aquí con nosotros, pero tú tienes además el valor de hacer debates con todos estos judíos mesiánicos, otros de otras denominaciones que son grupos cristianos diferentes, y aclarar las cosas, ¿no? Dejarlo todo muy claro, que me parece interesantísimo. Eh, esto es, me preocupa un poco que esté creciendo tanto estos que se autodenominan como judíos mesiánicos, incluso se disfrazan como tales, ¿no? Se dejan crecer las patillas, las pelles, se visten de negro, se ponen un sombrero negro, se dejan la barba y se autodenominan rabinos. Y lo grave del caso es que hay una enorme cantidad de gente, Jacob, que cae en estas mentiras. Sí, ese es el lado oscuro de la historia. También uno puede verle un lado bueno, que es justamente que hay un movimiento en el mundo, que hay personas que quieren acercarse más a la Torah, más al judaísmo, al punto tal de disfrazarse, al punto tal de querer adoptar esa identidad. Y para mí esto es una buena señal, que aunque obviamente no me gusta que usurpen mi identidad y que
hagan a las personas tropezar, por supuesto que no. Las leyes no ágidas prohíben el robo y esto es robar una identidad. Pero más allá de eso, el deseo de muchas personas en el mundo es justamente acercarse a la Torah. Así que yo por eso trataría de mostrar una mano dulce y quizás explicarles que también los no judíos tienen un rol. Y acá, Mark, para cerrar la idea, es que justamente las ideologías proselitistas son, en mi opinión, las más peligrosas por eso. El comunismo es una de esas, ¿sí? Que pone a fuerza y trata de expandir. El Islam es muy similar. El Islam trata de convencer y, como tú decías, si este grupo de mesiánicos los rechazaron del judaísmo, ¿quién los va a recibir de brazos abiertos? Cualquier otra religión, en este caso fue el Islam. Entonces, el judaísmo no es así. ¿Por qué? Porque el judaísmo no somos tan abiertos de empezar a abrir a que las personas se conviertan a judíos por el hecho de que consideramos que los no judíos también tienen valor, también tienen un rol en el mundo y también son importantes. Dios no o sea, Dios creó a Adán, al ser humano, a todos. Todos son imagen de Dios. Mientras que estas ideologías te van a decir, el Islam, ¿qué te va a decir? Tú, el no eres musulmán, eres un infiel. Y si eres infiel, no tienes cabida en este mundo. Tienes que ser, o sea, te tenemos que poner impuestos discriminatorios, tenemos que hacer lo posible hasta que te conviertas al Islam. Y si no eres tú, serán tus descendientes. Y lo mismo muchas otras ideologías del mundo. El judaísmo no. El judaísmo entendemos que cada ser humano tiene su proceso y ponemos las ideas sobre la mesa. Todos bienvenidos a probar un poco de lo que es la Torah, pero les vamos a explicar que también los no judíos tienen un rol. Esa es la gran diferencia, que lo buscamos imponer. Y nuevamente, es como la raíz de las dos luchas aquí. La libertad, que es lo que Israel buscamos, entender que el sistema es mucho más complejo, versus opresores que tienen una ideología homogenizadora, utópica, contra natura, contra humana. Y esa es la lucha que estamos viendo hoy en día. Si Israel vamos a luchar contra esto o no. Y nuestros aliados, los que también tienen parte de la libertad, como vimos el caso de Milei, que se ata en línea con esto y justamente piensa en el libre mercado, en un gobierno cuanto más pequeño posible para que el ser humano sea más libre. Y es que son dos mundos, son dos cosmovisiones, la libertad y la opresión. Y Mark, muchas gracias a ti por la invitación, a todos los que estuvieron. Pueden buscarme en Filosofía Judía y recomiendo mucho, obviamente, el canal de Mark. Hay pocos que tienen la elocuencia de poder plantear temas tan complejos como lo haces tú en tu canal. Y por eso les deseo todo lo mejor, Mark, que haya pocas buenas palabras de tu voz. Gracias, Jacob. Amén. Gracias igualmente. Y de verdad, yo los invito, vayan por favor al canal de Jacob, porque además, Jacob, estás haciendo una labor maravillosa. Tú lo comentas para todos los no judíos. De hecho, es hasta más fácil que para quien nacemos judíos. Las leyes noágidas, los nuevos noágidas, está creciendo mucho esto en todo el mundo y es importante llevar este mensaje de libertad, de paz, de realmente llevar luz al mundo. Yo los invito, dense una vuelta en el canal de Jacob y, querido Rabino, me quedo con tantas ganas de tantos temas que yo te pediría que por favor, tan pronto te sea posible, regreses aquí con nosotros, tal vez para no hablar de tantos temas a la vez, sino centrarnos en uno, porque creo que se tiene que hacer, creo que además hoy el mundo judío, Am Israel, por fin levanta la voz, estuvimos callados mucho tiempo y es momento además de difundir quiénes y qué somos. Yo primero te agradezco mucho, Besrat Hashem, va a estar todo muy bien en Israel, cuídate mucho, por favor, y bueno, pues lo antes posible, espero de verdad que nos permitas nuevamente disfrutar de tu compañía, de tu conocimiento y de todo lo que nos das en estas transmisiones, Jacob. Gracias a ti y a la audiencia y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Queridos amigos, gracias por haber estado aquí.